tenemos enzimas reguladoras, básicamente eso. O sea, todo. No, porque son más enzimas. Ya, pero hagamos un pequeño repaso de lo que habíamos visto entonces en la clase anterior, porque ya habíamos visto lo que era la vía glicolítica y antes habíamos visto la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Con respecto a la cadena, a ver, ¿cómo era el flujo desde el NAT? El flujo de electrones desde el NAT. No era todo. El NAT reducido que llegaba a la cadena respiratoria. ¿En qué puerta descargaba? NAT. ¿Era el que daba más energía o menos energía el NAT? ¿A cuál iban a recordar más? ¿Al NAT o al FAT? Les dije. Al NAT. Entonces el NAT, ¿qué puerta utiliza? La 1, para que goce todos los puntos de bombas de protones. Asocien allí, ¿ya? Muy bien, entonces NAT venía a descargar en el complejo 1. Del complejo 1 se iba ¿dónde esos electrones? Al SQ. A la coenzima Q. Muy bien, a la coenzima Q. De la coenzima Q, ahora sí, al complejo 3. ¿Cómo se llama el complejo 3 también? Tiene 2 citocromos en su interior. Sí. Diferentes todavía hay que decir. BC1, B/C1, para que recuerden que tienen esos citocromos, ¿ya? Del complejo 3, el citocromo BC1, ¿a dónde se iba? Estamos en el 3, ¿de ahí a dónde se iba? Al citocromo. Al citocromo C, que está en el espacio intermembranoso, y de ahí se iba Al 4. al complejo 4, y el 4 le entrega finalmente al oxígeno, que es el aceptor final en una cadena respiratoria, y se formaba agua, ¿no es cierto? Media molécula de oxígeno, si hacemos la simplificación, y se formaba agua, decíamos, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 componentes que eran bombas de hidrogeniones? Como componentes. ¿Cuáles actuaban bombeando hidrogeniones y por lo tanto generándonos ese gradiente tan importante para que se dé la fosforilación oxidativa? El 1, el 3 y el 4, muy bien. O sea que de todos los complejos solamente teníamos que recordar que el 2 no participaba con esa actividad de bomba de hidrogeniones, ¿cierto? Entonces generamos que gracias a ese bombeo de hidrogeniones, ¿qué tipo de energía se generaba? Energía de protón motriz, ¿no? Porque por el movimiento de los protones, de los hidrogeniones, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, estamos generando un tipo de gradiente electroquímico, para ser más precisa, una energía protón motriz, o sea, el movimiento de protones, y estos luego iban a ser devueltos por las ATP sintasa, ¿no? Que tenían ahí casi por el medio de su estructura, entre la F1 y la F2, tenían un canal por donde regresaban los hidrogeniones, pero antes de pasar directamente del espacio a la matriz se entretenían, ¿no? Entre los componentes de la fracción F0 y después es que salían. Entonces, en lo que se entretenían, decíamos allí, entre esas subunidades tipo C, que tenía como 12 subunidades de esas, ¿no? Iba a generar que ese tronquito girara, ¿no? Y el giro entonces de la parte del tallo de estas ATP sintasas generaban unos cambios conformacionales en la fracción globular, la fracción que está más bien hacia la matriz, donde estaban los sitios para unir ADP y fosfato inorgánico, y entonces se favorecía que estos se pudieran unir, se potenciaran formando el ATP y luego se liberara ese ATP gracias entonces al trabajo de la mano con el funcionamiento de la cadena, ¿no? De la cadena transportadora. Entonces, todo eso fue lo que estuvimos viendo y esto nos lo explicaba la teoría quimiosmótica de Mitchell, decíamos, ¿no? De Mitchell. Muy bien. Luego mencionamos lo que era el proceso respiratorio completo, de cuáles eran sus fases, y habíamos dicho entonces que ahí teníamos que empezar desde la vía glicolítica, la cual nos iba a brindar 2 piruvatos, decíamos, ¿no? La vía glicolítica en su primera reacción, ¿qué notamos? ¿Qué particularidad tenía? Que necesitaba energía, ¿no es cierto? Ya en la primera reacción teníamos que adicionar una molécula de ATP. ¿Para qué? Para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, ¿no es
¿cierto? Muy bien, y acá su compañero está recordando la exoquinasa, profesora, creo que era la enzima, ¿no? Sí, la exoquinasa es la que trabaja en la mayoría de los tejidos, decíamos, ¿no? Y la glucoquinasa la reemplaza a nivel hepático. Entonces, la glucosa elevó su nivel energético para ahora sí poder catabolizarse, ¿no? Oxidarse en el resto de las reacciones. Y entonces la teníamos como glucosa 6-fosfato y luego iba a pasar a la forma de fructosa 6-fosfato por un isomerasa, ¿no? Se iba a convertir entonces en fructosa 6-fosfato, pero ahora necesitamos, para poder partirlo equivalentemente y que sus dos componentes tengan también fosfato, añadirle otro fosfato. Esa añadidura la catalizaba ¿qué enzima? La fosfofructoquinasa. Donde veamos transferencia de fosfato siempre será una enzima de apellido quinasa, decíamos, ¿no? El grupo de las quinasas. Entonces la fosfofructoquinasa la convertía en fructosa 1,6 bifosfato. Y ahora sí la aldolasa podía entrar y romperme en las dos triosas, las únicas que conocíamos, ¿se acuerdan? Pero fosfatadas, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Esta dihidroxicetona fosfato podía convertirse en gliceraldehído por una isomera natriosa fosfato isomerasa, ¿no? Que tranquilamente entonces me generaba dos de estas aquí al lado del molde de glucosa, me estaba ayudando a que yo tuviera a este nivel dos gliceraldehídos, ¿no? Y luego toda esa etapa, diríamos, esa primera parte fue la etapa de gasto energético, porque como ven, en la acción de la fosfofructoquinasa también necesitamos otro ATP para que done ese fosfato adicional, así que hasta ahí habíamos gastado más bien dos, no había nada de producción. Y ahora sí, en la siguiente fase, vemos que el gliceraldehído 3-fosfato se va oxidando, pasando por el ácido 1,3-fosfoglicérico, 3-fosfoglicérico, 2, que se convierte por una mutasa allí, ¿no? Fosfoenol, piruvato después, y luego esto por una enolasa, y luego el fosfenol piruvato por la piruvato quinasa, finalmente rendía piruvato, ¿no? Y entonces aquí habíamos visto que ese fosfato que perdió el fosfenol se le donaba al ADP para formar ATP, y aquí arriba habíamos visto que el fosfato que también perdía el ácido 1,3 del fosfoglicérico también había ganado una molécula de ATP para formar otro ATP. Como esto estaba duplicado, decíamos en realidad son 4 ATP, si restamos los dos de arriba teníamos una ganancia neta de 2. Otras reacciones importantes que debíamos recordar no solamente son estas dos síntesis de ATP, sino también la síntesis de NAD, donde trabaja prácticamente la única deshidrogenasa aquí, la gliceraldehído deshidrogenasa. Esta es una enzima que utiliza NAD como cofactor, obteniendo o aportando momentáneamente ese NAD de energía, pasando entonces a su estado reducido. Y como son dos de estas columnas que en realidad se van a formar aquí, entendemos que también serán dos NAD reducidos, y la vía glicolítica me va a rendir. Entonces estamos claros con que el piruvato es una molécula de ¿cuántos carbonos? Si hemos partido una hexosa en 2, 3. Eso es lo que tenemos que tener presente. El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Por eso decíamos, la vía glicolítica me está generando a partir de moléculas de 6 carbonos, dos moléculas de 3, ¿cierto? Como es el ácido pirúvico o piruvato. Enzimas reguladoras, la 1, 3 y la última, ¿no es cierto? Generalmente, la mayoría de las vías metabólicas tiene como enzima reguladora su primera enzima, generalmente, porque es lo más ideal, ¿no? Si yo quiero bloquear una vía, la bloqueo desde el comienzo. ¿Para qué dejo que sigan las siguientes reacciones si la quiero bloquear? Perdería tiempo y energía en eso, ¿no? Así que, por lo general, siempre se suele regular desde su primera reacción, o por lo menos una de las primeras. Sabemos primera, tercera y la última también, ¿no? Señalábamos que como sustratos reguladores de esta vía teníamos especialmente la concentración de glucosa 6-fosfato, que podía inhibirme a la exoquinasa, como estábamos viendo cuando está en alta cantidad, o sea, el primer producto, diríamos, ¿no? Cuando está en alta cantidad, se indica que ya no está metabolizándose, entonces funge de inhibidor, ¿no? Para la primera. Mientras que elevadas cantidades de ATP y de fosfocreatina inhibían a la tercera y a la última, ¿no? Como acá les tenemos. ¿Dónde se da esta vía glicolítica? Para la mitocondria. ¿Qué pasó? Había grabado.
corre. Pero ahí está. ¿Qué no le digo? ¿También necesitas? No te presto, ¿no? Sobrevives. O desea que alguien pase las diapositivas. Ahí está. Y estábamos en este punto, ¿no? Y estábamos en este punto de qué destinos entonces podía seguir el piruvato a continuación. Y habíamos señalado que podía seguir destino aeróbico, pero también podría irse hacia un destino anaeróbico. En el caso de irse el destino aeróbico, o sea, tendría que irse hacia lo que son las demás vías oxidativas mitocondriales centrales. Para ello tendríamos la necesidad de su conversión hacia la forma de acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Cada piruvato tendría que convertirse a acetil, porque tengo dos, así que 2 acetiles tendré, y por lo tanto correré 2 veces el ciclo de Krebs que viene a continuación, porque tengo 2 precursores, ¿no? Muy bien, y luego ese ciclo de Krebs se asociaría con el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones, enviándole sus NAP, sus FAC, ¿no es cierto?, junto con los otros NAP que se han formado en las reacciones superiores, y luego esto se acoplaría a lo que es la fosforilación oxidativa, como ya hemos visto, ¿no? Ese sería todo el destino aeróbico. Pero habíamos señalado que también podía irse hacia destinos anaeróbicos, como el caso de la fermentación láctica, en el cual el piruvato se convierte más bien en ácido láctico, o la fermentación alcohólica, en el cual el piruvato termina pasando por la forma de acetaldehído, convirtiéndose en alcohol etílico. En el caso de la fermentación láctica habíamos dicho, la que catalizaba esta reacción era esa enzima que ya la habíamos visto en el tema de enzimas cuando iniciamos el curso, ¿no? La lactato deshidrogenasa, ¿no? Que cataliza una reacción perfectamente reversible. ¿Y qué hay que decir? Que necesita, más bien para esta etapa, va a necesitar NAD reducido. Por suerte la vía glicolítica había generado NAD reducidos. Así que para revertir el proceso vamos a utilizar esos NAD, ¿no?, en el proceso de fermentación láctica, de tal manera que la fermentación láctica me va a rendir solamente los 2 ATP de la vía glicolítica, ¿no? Ya no puedo decir 2 ATP y 2 NAD, porque ya los NAD están reutilizados cuando vino a actuar la lactato a complementar la acción de la glicólisis. Entonces, ¿la glicólisis también está considerada en la fermentación láctica? Sí, tienen eso en común, ¿no? Solo que la respiración ya se complementa con otras vías grandes adicionales. En cambio, la fermentación láctica solamente se complementa luego con la acción de esta enzima de la lactato deshidrogenasa. Esta fermentación, decíamos, nosotros sí la hacemos, ¿no? La hace nuestro músculo, por ejemplo, cuando la velocidad de la glicólisis supera a la velocidad de dotación de oxígeno o captación de oxígeno, se va a activar especialmente la fermentación láctica, ¿no? Como una medida de aprovechar los excedentes de piruvato que se están generando y convirtiéndose en acetiles, lo van a aprovechar, pero bueno, antes de convertirse en acetiles, el excedente de piruvato, una parte sigue el camino aeróbico, pero el que no puede entrar porque va a faltar, como les digo, más oxígeno y la velocidad supera, se irá hacia este otro destino, ¿no?, de fermentación láctica, generando la producción de 2 ATPs por cada lactato que se está yendo a esta fermentación, ¿no? Lo cual se dan cuenta que es beneficioso porque no estamos desaprovechando, ¿no? De todas maneras, el excedente está generando de 2 en 2 un goteo de más ATPs, ¿no? Por otro lado, también esta vía de donde se sintetiza ácido láctico sucede exacerbadamente en condiciones, por ejemplo, donde hay shock agudo, ¿no? Como por ejemplo en procesos hemorrágicos, en hemorragias internas profusas, en procesos que cursen entonces con disminución de la dotación de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso digo, frente a cualquier evento de shock agudo, donde no haya un proporcionamiento adecuado de oxígeno para el funcionamiento de la vía aeróbica, de la cadena transportadora de electrones, entonces, y esta glicólisis está superando, entonces
va a suceder esto, ¿no? Y en estos cuadros agudos, de shock agudo, como por ejemplo, como les digo, infartos de miocardio, edemas pulmonares, ¿no? Que cursan con obstrucción del flujo sanguíneo, entonces no hay un proporcionamiento del oxígeno, pues en la tasa que se debería sucede lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Sino que aquí de forma masiva. En ese caso, entonces, la subsistencia va a depender básicamente de la glicólisis anaeróbica, ¿no? Porque el oxígeno no está llegando para que se pueda darle el destino aeróbico, por lo tanto se va hacia el otro destino, el anaeróbico. Y esto puede generar en estos pacientes la llamada acidosis láctica, ¿no? Es decir, que el pH corporal cambia hacia el lado ácido y esto lo puede llevar a la muerte por la acidez, ¿no? La descompensación del pH a estos pacientes. Entonces, se entiende por qué a veces también la determinación de ácido láctico en sangre es complementaria para ver lo que es un cuadro de shock agudo en un paciente, ¿no? Ahí vemos o recordamos con esta diapositiva que el piruvato entonces debe ingresar a la mitocondria, ¿no? Porque el piruvato es producto de la vía glicolítica y hemos dicho que la vía glicolítica se da a nivel citosólico. Entonces, si yo quiero llevarla hacia el destino aeróbico, es decir, hacia las vías mitocondriales, primero va a tener que entrar, ¿no es cierto? Y para eso recordamos que entonces habíamos mencionado que hay un translocador que a lo que ingresa piruvato, ahí abajo lo vemos, ingresa protones también y ya me lo permite ingresar un sistema de translocador específico, ¿no? De piruvato. Ahí están los otros mecanismos que también mencionamos, de la lanzadera. Y acá vemos el complejo piruvato, que una vez que ya está, que este piruvato esté dentro de la mitocondria, se encontrará con el complejo piruvato de deshidrogenasa, que en realidad consta de 3 enzimas, como ustedes ven allí, una que tiene el mismo nombre, piruvato de deshidrogenasa, pero también está la dihidrolipoil deshidrogenasa y transacetilasa. Estas enzimas en conjunto van a necesitar varios cofactores. Y así decimos que para que funcione este complejo enzimático piruvato de deshidrogenasa, íbamos a necesitar NAD, vamos a necesitar FAT, o sea, vamos a necesitar vitamina B3, vitamina B2, también pirofosfato de tiamina, B1, para la fracción de coenzima A, porque vamos a convertir piruvato en acetilcoenzima A, para esa fracción de coenzima A, ¿qué más necesitaremos? Ácido pantoténico, ¿no? También vamos a necesitar ácido pantoténico y ácido lipoico, ¿no? Porque como ven, esas enzimas son dihidrolipoil transacetilasa. En realidad, el ácido lipoico es el único componente de los 5 que estoy comentando que no es derivado vitamínico, ¿no? Pero sí es un requisito para este complejo piruvato deshidrogenasa. Y como ustedes ven, en esta reacción de conversión de piruvato a acetil, entonces estamos generando un NAD reducido. Pero como nosotros sabemos que cuántos piruvatos íbamos a obtener de un mol de glucosa que se estaba oxidando en la vía glicolítica, 2, entendemos que en esta etapa en realidad yo voy a obtener 2 NAD reducidos, ¿no? Que van a ir a mi suma energética. Ahí podemos ver el complejo multienzimático, efectivamente es bastante amplio, inclusive también se puede asociar con 2 enzimas más reguladoras, la piruvato de deshidrogenasa quinasa y la fosfatasa, pero estas no son parte estable en su estructura, son reguladoras que pueden interactuar con ellos. Esta piruvato de deshidrogenasa entonces es estimulada por la insulina, un aspecto importante, y también por el fosfolol piruvato. Por un lado, estimulación hormonal y de intermediario metabólico, ¿no? Pero es inhibida por altas concentraciones de ATP y de acetilcoenzima A. Diríamos que este paso es un paso que también es regulador
cadena transportadora de electrones. Entonces estoy diciendo considere todo, ¿no? No solamente la vía glicolítica, sino considere todas las etapas hasta la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Muy bien. Es muy diferente si yo digo cuánto me da la oxidación de un mol de glucosa, además, por la vía glicolítica, ¿no? De su glicólisis, solamente me tendría que decir 2 ATPs, ¿ok? No puedo convertir todavía los nada, porque no estoy diciendo que estoy acoplando el funcionamiento de los otros, ¿no? Estoy preguntando independientemente por el caso de la vía glicolítica, ¿cuántos ATPs? Diferente también si pregunto y cuántas moléculas energéticas, ya no solamente me refiero al ATP, ¿no? También estoy pidiendo que me hablen del NAT reducido, ¿no? Muy bien. Entonces recordamos que el ciclo de Krebs, ¿cuántos NAT nos daba? 3 NAT, ¿cuántos FAT? 1. ¿Y cuántos ATPs? Por fosforilación a nivel de sustrato, 1 también, ¿no? Muy bien. Ahí está, recordando sus enzimas reguladoras, también la primera, la isocitrato de silogenasa y la alfa-acetoglutarato de silogenasa, ¿no? Esta es la primera reacción, la regulación del ciclo, bien, ya lo habíamos visto, y acá llegamos a nuestro rendimiento energético. Decimos, si vamos a sumar entonces en el proceso respiratorio completo el funcionamiento del obtenido por la glicólisis de un mol de glucosa, la conversión de los 2 piruvatos a sensatil, de esos piruvatos que me dio la glicólisis, el funcionamiento de 2 ciclos de Krebs gracias a los 2 acetiles que se están formando en esa previa conversión, y los productos de esos 2 ciclos de Krebs, como decía que eran 3 NAT, un FAT y un ATP, tendríamos que considerar lo siguiente. Para el caso de la vía glicolítica sabemos que nos proporciona 2 ATPs, 2 NAT, 2 ATPs netos, ¿no? 2 NAT reducidos y 2 piruvatos. Esos piruvatos luego se van en la siguiente etapa a la conversión de acetiles, que también serían 2, y cada conversión, ¿cuántos NAT nos daba? 1, dijimos hace un ratito. Por lo tanto, como son 2 NAT voy a sumar aquí. Ahora, cada acetil me va a correr un ciclo de Krebs, serían 2 ciclos de Krebs. Como yo sé que cada ciclo de Krebs me da 3 NAT, un FAT y un ATP, lo multiplico esto por 2, quiere decir que acá tendría yo en realidad que considerar 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. Y ahora, mandando los NAT y FAT de aquí y de allá hacia la cadena transportadora de electrones, o sea, multiplicándolos por 3 y a los FAT multiplicándolos por 2, que son los que me van a rendir de ATPs, en total voy a obtener un total de 38 ATP, ¿no? A ver, hagan el cálculo. Y van a obtener 38 ATPs. Entonces vemos que la oxidación de un mol de glucosa por respiración aeróbica me rinde 32. ¿Cuánto habíamos dicho que me daba la fermentación láctica de un mol de glucosa? Solo 2. Definitivamente el proceso respiratorio es un proceso mucho más servidor energético y por algo nosotros, organismos tan complejos, con funciones tan complejas y demandas energéticas también elevadas, necesitamos un proceso de sustento energético que nos dé una buena cantidad, ¿no es cierto? Bien, pero también nosotros sabemos que la glucosa no es el único monosacárido que obtenemos de la dieta, ¿no es cierto? No. Sí, en grosso modo de la dieta, porque también ya hemos hablado que de las reservas también puede salir y por la gluconeogénesis, ¿no? Pero si hablamos, a ver, de la dieta, sabemos que no solamente ingresa glucosa en la forma de almidón, glucógeno, que luego por la digestión liberan puras glucosas, ¿no? También entran disacáridos en buena cantidad, como nosotros ya hemos visto, sacarosa, lactosa, ¿no? Entre los mayoritarios. Así que como nosotros sabemos que han actuado las disacaridasas en el proceso digestivo sobre esos disacáridos y se han liberado galactosas y también fructosas fuera de glucosas, entonces cabe la pregunta, ¿no? ¿Y estos monosacáridos no me proporcionan energía? ¿No se van a oxidar igual que la glucosa? Sí, sí se van a oxidar. Como ustedes pueden ver aquí, estos monosacáridos van a poder ingresar a diferentes etapas del proceso oxidativo que hemos visto en la respiración desde la glucosa, haciendo previas conversiones. Por ejemplo, en el caso de la galactosa que se obtuvo cuando actuó la lactasa, ¿no? Esta galactosa se puede convertir en galactosa 1-fosfato por la galactoquinasa y luego esa galactosa 1-fosfato, gracias a una uriniltransferasa, se va a poder convertir en glucosa 1-fosfato. Ya teniéndola como glucosa 1-fosfato,
utilizo la mutasa, lo puedo convertir en glucosa 6-fosfato y ya es un intermediario de la glicólisis, ¿no es cierto? Ya sigue las siguientes reacciones. En el caso de la fructosa también puede convertirse en fructosa 6-fosfato por la fructoquinasa, por una fructoquinasa que me la va a convertir o por la exoquinasa misma también puede actuar acá, ¿no? La exoquinasa actúa sobre varias hexosas y también puede actuar aquí sobre la fructosa. Así que aquí la veo actuando desde la glucosa también. Pero también esta fructosa, por la fructoquinasa que les decía, se puede convertir en fructosa 1-fosfato. Sí. Y luego esta, por rompimiento, por una aldolasa, entonces también, como vimos la aldolasa de la vía glicolítica, también se puede romper. Pero acá ustedes miran, pero solamente tiene un fosfato, ¿no? La que veíamos en la vía glicolítica tenía 2, en el 1 y en el 6, ¿no? Era difosfato. Entonces, esta aldolasa es una aldolasa ligeramente diferente, la aldolasa B, la que me lo rompe en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído. Acá, solito, ¿no? Y este no tiene el fosfato. Uno solo de sus componentes se llevó el único fosfato que estaba aquí. Posteriormente, por una quinasa, puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Y ya es un intermediario de la vía glicolítica también, ¿no? Igual que el de acá, que también es directo intermediario de la vía glicolítica. Y por ese lado entran a la glicólisis, ¿no? También hay que señalar que desde los triglicéridos, cuando los triglicéridos se rompen por las lipasas, nosotros vamos a obtener ácidos grasos libres y glicerol. No nos olvidemos que el glicerol es un derivado de monosacárido, ¿no? Es un azúcar alcohólico, ¿no? El glicerol. Así que ese glicerol también, como que es derivado azucarado, también puede participar y oxidarse por la vía glicolítica. Previa conversión, como ustedes ven, a glicerol 3-fosfato, esto por la glicerol-quinasa, y luego por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se puede convertir a dihidroxiacetona-fosfato y también entró a la vía glicolítica, ¿no? Previas conversiones logró entrar. Se dan cuenta que hay varios intermediarios metabólicos que pueden ingresar a esta vía y también proporcionarnos energía, ¿no? Bien, estamos recordando entonces. Ahí vemos el caso de la fermentación láctica. La acumulación de altas concentraciones de ácido láctico a nivel muscular puede darnos sensación de ardor, de cansancio muscular, pero breve, ¿no? Dura un poco nada más. Eso sí puede deberse indirectamente por esta acumulación de ácido láctico que se puede dar a nivel muscular. Pero el dolor muscular que puede presentarse después de un día, 2 días de haber ejercitado excesivamente el músculo, eso no se debe al ácido láctico, porque el ácido láctico se va a metabolizar, ese que se produjo en exceso en el momento del ejercicio, se metaboliza a la media hora, ¿no? Entonces no implica el dolor de los días posteriores. El dolor de los días posteriores ya es porque han habido microroturas, ¿no? A nivel de fibras, hay inflamación y eso es lo que acompaña al dolor posterior. El dolor de estómago. Claro, eso también, claro, ¿no? Hablamos de calambre cuando estamos hablando de una contracción mantenida y dolorosa, ¿no? Involuntaria en realidad, ¿no? En cambio el otro dolor puede ser más profundo y durar más días. Profesora, ahora que vamos a participar en maratón, ¿usted qué recomienda? Porque escuché que deberíamos de alimentarnos al inicio de la mañana con plátano o por el potasio. Sí, siempre que se hace ejercicio, por el potasio. Hidratarse, pero no hidratarse en exceso durante la maratón, ¿no? Porque si se llena de agua, no solo han visto que las maratones siempre con un enjuague nada más de agua, ¿cierto? Se enjuagan poquito. Porque si no después de nada la van a deliccionar también y correr con la vejiga lleno de agua igual es complicado, ¿no? Uno siente que claro, si le llena. Entonces, hidratarse paulatinamente, pero sobre todo jóvenes, para un buen rendimiento energético es indispensable, parece mentira, pero es muy importante el precalentamiento, el estiramiento. Si ustedes arrancan de cero sin calentar, ahí es donde se pueden lesionar. Y por lesión se malogró totalmente.
aburrió toda la maratón, ¿no? Porque la relación ya acabó todo. Por eso les digo que el calentamiento es muy importante. Algunos dicen, no, de frente nomás. No, el calentamiento es lo que más nos va a favorecer para tener un buen desempeño en cualquier tipo de ejercicio que haga. Siempre es bueno calentar, ¿ya? Ahí estamos viendo el ciclo de Cori, que lo vamos a ver más adelante también, que es un ciclo que nos comunica músculo con hígado, porque el hígado es el órgano principal de la gluconeogénesis que estamos hablando la vez pasada. Él se encarga del 90% de la gluconeogénesis, y lo que hay que agradecer al hígado además, ¿no? Aparte de todas las funciones que ustedes seguramente las reconocen. La gluconeogénesis, que el grueso de ella se da ahí, la síntesis de cosas se da en él, ¿no? Pero para ello entonces, el músculo le pide ese ácido láctico que ha formado por fermentación láctica, el hígado recibe ese ácido láctico por gluconeogénesis, convierte el ácido láctico nuevamente en glucosa y le devuelve glucosa al músculo, o sea, le mantiene el circuito de dotación de glucosa, ¿no? Lo cual es beneficioso. Ahí estamos viendo nuevamente la fermentación láctica, que diríamos es un proceso cerrado, ¿no? Con respecto a la utilización de los NAT, porque ya dije, los NAT que se generaron reducidos en la vía glicólica ahora se van a utilizar por la lactato deshidrogenasa, ¿no? ¿Dónde vemos que se utiliza también esta fermentación láctica en la industria alimentaria? En la elaboración, por ejemplo, de los yogures, ¿no? Ahí estamos viendo lo que decía, fermentación láctica se considera circuito cerrado. Las isoenzimas, recordando un poquito de la lactato deshidrogenasa para que no se olviden. Y aquí la fermentación alcohólica. No se olviden entonces que en la primera reacción de la fermentación alcohólica necesitamos la acción de la piruvato descarboxilasa, porque vamos a convertir este piruvato de 3 carbonos en acetaldehído, que en realidad es de 2. Y luego ya viene recién la alcohol deshidrogenasa y convierte el acetaldehído en etanol, en una reacción que también es perfectamente reversible. Pero yo les decía, nosotros no podemos realizar fermentación alcohólica porque sí tenemos la alcohol deshidrogenasa, pero no tenemos la piruvato descarboxilasa, que sí poseen algunos microorganismos, ¿no? Que pueden realizar la fermentación alcohólica completa. Entonces, la acción que ustedes están viendo que sucede por la piruvato descarboxilasa, que convierte el piruvato en acetaldehído, es distinta a la catalizada por el complejo enzimático que mencionamos, que nos convierte el piruvato en aceticoenzima A, o sea, por la piruvato deshidrogenasa. Ahí también hay descarboxilación igual, ¿no? Se está convirtiendo, se está formando acetilcoenzima, que es una molécula de 2, a partir también del piruvato que es de 3. Pero esta es una descarboxilación que es oxidativa, ¿no es cierto? Es una descarboxilación oxidativa, lo que aquí no vemos en el caso de la piruvato descarboxilasa, que básicamente es solo descarboxilación. Bien, y pasamos a la vía de las pentosas fosfato. A ver, el nombre, ¿qué me dice? Pentosas. ¿Cuántos carbonos estoy hablando acá? 5. 5, ¿no? Y fosfato también, o sea que estos precursores van a estar con fosfato en su estructura. Algo que estoy viendo recurrente también en la vía glicolítica, ¿no? La presencia del fosfato unido a los intermediarios metabólicos. Esta vía de las pentosas fosfato, en el cuadro general que les mostré de todas las vías metabólicas que íbamos a estudiar, estaba por acá el metabolismo inicial de la glucosa, ¿se acuerdan? Una flechita de ida y una flechita de vuelta en la gluconeogénesis, y también había un circulito, ¿no? Una vía en círculo, si recuerdan esa imagen general. Esa vía que la puse en circulito como una bifurcación de la vía glicolítica, una alternativa de la vía glicolítica, era esta vía de las pentosas fosfato. ¿Y por qué digo que es una bifurcación? Porque esta vía comparte un intermediario con la vía glicolítica, la glucosa 6-fosfato. O sea, la segunda molécula de la vía glicolítica, en lugar de seguir los siguientes destinos, puede irse más bien hacia vía de las pentosas fosfato. ¿Por qué se iría o para qué se iría? Se iría hacia esta otra alternativa para la formación, como dice su nombre, de algunas pentosas fosfatadas, como por ejemplo la ribosa 5-fosfato, que nos va a servir para formar nuestros ácidos nucleicos, que sabemos que necesitamos este azúcar, ¿no? Como precursor de la síntesis de los ácidos nucleicos, de las pulinas, de las pirimidinas. Entonces lo necesitamos para ese otro destino.
Y también es una vía que nos va a generar eritrosa 4-fosfato, que también es un monosacárido, ¿no? Pero que es precursor para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Y los aminoácidos aromáticos dentro de los aminoácidos eran uno de los importantes, ¿no? Porque habíamos dicho que no hay proteína que no tenga los aromáticos en su estructura. Así que, de hecho, que los necesitamos a esos aromáticos siempre, ¿no? Así que esta vía también me genera un precursor para esos aromáticos. Miren, qué destinos diferentes, ¿no? Y también me genera la llamada molécula que se conoce como fuerza reductora, que es el NAD fosfato reducido. ¿Es lo mismo que el NAD reducido que hemos visto en la vía glicolítica? No. Este NAD con fosfato, acá, ¿sí? Esta es otra molécula, miren, tiene el fosfato aquí y cumple un rol totalmente diferente al otro NAD que hemos visto como cofactor de transferencia de energía, ¿no? Así lo vimos al NAD, al FAT. Este de aquí no cumple ese rol. El rol que principalmente cumple es actuar como un poder o agente reductor, porque como alberga estos hidrógenos puede donar esos hidrógenos a otras moléculas que los requieren, no para sacar energía, sino para mantener estados particulares reducidos en moléculas que tienen que tener ese estado reducido para poder funcionar. Como por ejemplo, ¿quién? El glutatio. El glutatio, para actuar como agente detoxificante, necesita volver a su estado reducido. Entonces, esta molécula le para dando esos hidrógenos que le faltan, ¿no? Para revertirlo y volverlo a su estado y que el glutatio nos siga ayudando a procesos de detoxificación. Entonces, por estos tres tipos de moléculas que forman la vía de las pentosas fosfato, esta vía es importante. Como comparten un intermediario en común con la vía glicolítica, ¿dónde creen que están las enzimas de la vía de las pentosas fosfato? En el citosol también, ¿no? Están en el citosol. Esta es una vía citosólica, ¿sí? Muy bien. Hasta allí entonces ya hemos identificado la importancia y qué tipo de productos me da entonces esta vía de las pentosas fosfato. ¿Y dónde voy a necesitar este poder reductor? Porque miren, hemos dicho, esta molécula por un lado es importante para mantener reducido el glutatio, pero también tiene otra importancia. Es importante porque es necesario para la biosíntesis de ácidos grasos y de colesterol. Entonces, para la síntesis lipídica es indispensable también, ¿no?, el funcionamiento de esta vía. Entonces, ¿dónde será bien activa la vía de las pentosas fosfato? En aquellos tejidos que están especializados, por ejemplo, en sintetizar grasas, ¿no? O con función detoxificadora también. Ahí tenemos entonces que este requerimiento de NAD que se forma en esta vía metabólica es importante para, decía, síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, también para biosíntesis de algunos neurotransmisores, como por ejemplo serotonina y dopamina, requieren de este NAD también. Para la biosíntesis de nucleótidos, bien. Y con función que ya les había mencionado, detoxificadora, tanto para reducir, ¿no?, al glutato que se ha oxidado en su proceso de detoxificación, y también para ayudar al estado correcto de la citocromo P450 con oxigenasa, que también ya hemos hablado, es un complejo enzimático que nos va a ayudar a detoxificar, ¿no?, que está relacionado con los xenobióticos, sobre todo, ¿no?, ¿se acuerdan? Con el metabolismo de los xenobióticos. Entonces, ¿en qué tejido será muy activa, decíamos, esta vía de las pentosas fosfato? En la glándula adrenal. ¿Por qué? Porque ahí se da la síntesis es especialista, ¿no?, en lo que es síntesis de hormonas esteroideas. En el hígado, que es un lugar importante de síntesis de ácidos grasos y de colesterol, y eso va a necesitar también, por supuesto, ese poder reductor, ese NAD fosfato reducido. En los testículos y en los ovarios, porque ahí también en estas gónadas se da síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? En el tejido adiposo, por lo de la síntesis lipídica también. En la glándula mamaria también por la síntesis de ácidos grasos. Y también será importante, especialmente, aparte de los demás tejidos que he mencionado, en los eritrocitos. ¿Por qué en los eritrocitos? Para poder mantener, para sobrevivir, exactamente, para que sobrevivan los
esa parte oxidativa, pues que era la glicólisis, ¿no? La energía metabólica oxidativa. Entonces es la parte oxidativa. Y la parte de abajo es la parte no oxidativa. Pero la parte de abajo es la parte reversible. En cambio, la parte de arriba es la parte no reversible. O sea, los dos sectores son antagónicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en la primera parte, aquí me han abreviado la primera parte en realidad. Me dicen que voy a iniciar con la glucosa 6-fosfato y voy a terminar generando en esa primera parte lo que es la pentosa fosfato que le da el nombre, ¿no? La ribulosa 5-fosfato, que en realidad puede llegar hasta ribosa y cirulosa. Generándome en esa primera parte dos moléculas de esa fuerza reductora, de ese poder reductor. Acuérdense que así se le conoce al NAD-fosfato reducido, poder reductor o fuerza reductora, porque se necesita para las biosíntesis que suelen ser reductoras. Acuérdense que las degradaciones son oxidativas, las biosíntesis son más reductivas también, ¿no? Bien, entonces, y en la segunda parte lo que vamos a ver es que va a haber una serie de intercambio de moléculas desde 7 carbonos, pasando por 6, 4, 3, y me puede regenerar a la primera molécula con la que inicié el ciclo. O sea, me puede regenerar glucosa 6-fosfato. Por eso le dije que lo habíamos visto como un circulito, igual como habíamos visto el ciclo de Krebs, ¿no? Me puede regenerar a la primera molécula con la que inicié. Ahora vamos a hacer el desglose entonces, ¿ya? Los eritrocitos entonces lo necesitan a este poder reductor para mantener también su grupo hemo de hemoglobina en estado de fierro 2+, porque si no se va al estado de methemoglobina y en forma de methemoglobina tampoco fija bien el oxígeno. Por otro lado, ¿no? Fuera que se vuelve más lábil, como le digo, por la acumulación de radicales libres, por el lado de la hemoglobina también lo necesita. Ahí está. La primera parte, esta es la primera parte, la parte oxidativa, como decíamos, ¿no? Partimos entonces que la glucosa 6-fosfato, que es el intermediario común, se va a oxidar entonces por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se va a convertir en 6-fosfogluconolactona. Este 6-fosfogluconolactona, posteriormente por una lactonasa, se va a convertir en ácido glucurónico, o como acá lo tiene, fosfogluconato. Y por eso se le llama esta vía la vía del fosfogluconato, ¿ya? Vía del fosfogluconato. Así también la pueden encontrar en los textos, porque este es uno de sus productos importantes. Entonces, esta lactonasa, o como acá se las han puesto gluconolactonasa, en realidad es una hidrolasa, porque como ustedes ven, introduce los elementos del agua a la molécula para que se convierta la 6-fosfogluconolactona en 6-fosfogluconato. Ahora el 6-fosfogluconato, por acción nuevamente de otra deshidrogenasa, o sea que esta vía la vamos a recordar por deshidrogenasas, ¿no? En eso sí como que no se parece mucho a la vía glicolítica, porque la vía glicolítica tenía una sola, ¿no? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero esta va a tener dos, ¿ya? Que son bien importantes. Y gracias a esta deshidrogenasa, como ustedes ven, entra NAD-fosfato oxidado y sale reducido, que es la forma que nos interesa que se forme esta molécula con su capacidad reductiva, no tiene que tener los hidrógenos. Igual que donde trabajó la primera, que también se formó el otro NAD, o sea, me da dos NAD-fosfato, dos fuerzas reductoras por vez que funciona esta vía.
la primera, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como ya les dije, generalmente son las primeras, ¿no? Y creo que ustedes van a hacer un tallercito de glucosa sí, ya lo 6. hicieron, ¿no? ¿Ya lo No, hicieron? no, ¿Lo van a recién. hacer? Glucosa 6-fosfato. Ahí está. Sí. Justo van a hacer entonces ellos sobre un caso clínico de una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, ya teníamos glucosa reguladora. El enzima regulador está bien, o sea, ya saben qué vías se van a bloquear en ese paciente, ¿no? Sí. Muy bien. Yo digo que para los exámenes solo preguntan las reguladoras. No preguntan. Sí, las reguladoras. Ya. Aquí tenemos entonces que ya teníamos formado ribulosa 5-fosfato y para seguir en la siguiente etapa necesitamos que a partir de esa ribulosa 5-fosfato se formen dos pentosas. Se pueda formar cirulosa 5-fosfato, pero también se pueda formar ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Por supuesto, necesitaré dos, ¿no? Porque de 5 no puedo sacar 5 más, ¿no? Sino que necesitaré que una de ellas se convierta en una molécula de ribulosa 5-fosfato, se convierta en cirulosa y otra molécula más que se haya formado por esta vía se convierta más bien en ribosa 5-fosfato. ¿Por qué necesito que sean dos? Porque necesito para la siguiente etapa fusionar dos pentosas de este tipo. Necesito la ribosa 5-fosfato y necesito el cirulosa 5-fosfato para que se condense. La formación de la ribosa desde la ribulosa la cataliza una fosfopetosa isomerasa. Generalmente cuando vemos una enzima que lo que me genera es un isómero de una forma de grupo carbonilo diferente, porque acá estoy hablando de cetosa, aldosa, ¿no? Que será isomerasa. Y toman nombre de epimerasas, como en el otro caso, cuando es del mismo tipo de grupo carbonilo, ¿no? Que me está generando cirulosa desde ribulosa. Ambas eran cetosas, ¿no? Cetopentosas. Entonces, ahí es una epimerasa. Estas dos moléculas que se han formado las tienen acá ahora y como les decía, las vamos a tener que condensar. Y si yo condenso dos moléculas de 5, momentáneamente voy a tener un intermediario de 10 y aquí va a suceder una reestructuración de los carbonos porque lo ha fusionado para reestructurar y volver a generarme dos productos. Pero dos productos donde uno va a ser la pseudoepulosa, una va a ser de 7. ¿Cuántos carbonos me quedan? 3. El otro sería un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces me genera pseudoepulosa 7-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Acá lo único que ha habido, como les dije en esta etapa, es reestructuración de los carbonos, ¿no? Redistribución de los carbonos. Esto me lo genera la acción de la transcetolasa. Luego trabaja una transaldolasa que me vuelve a fusionar a estas moléculas y me vuelve a hacer una reestructuración, porque no le gustó mucho la pseudoepulosa, no es muy manejable este compuesto. Más trabajamos con otros más conocidos, ¿no? Que metabólicamente nuestro cuerpo los reconoce más. Entonces se vuelve a reestructurar esto y ahora se forma ya no uno de 7, sino uno de 6, como es la fructosa 6-fosfato. Este sí nos conviene porque ya sabemos que este se puede ir hacia vía glicolítica, inclusive, ¿no? Añadiéndole otro fosfato posteriormente. O sea, es un intermediario que me va a servir para otros destinos. Pero si ya tengo acá entonces uno de 6, el producto que me tiene que quedar acá de cuarto tiene que ser de 4, que vendría a ser la eritrosa 4-fosfato. Este eritrosa 4-fosfato se puede ir hacia la conformación. ¿De qué les dije que era precursora la eritrosa 4-fosfato? Esta tetrosa de aminoácidos aromáticos, ¿no? Se puede ir hacia la formación de aromáticos y esta fructosa se puede convertir a glucosa 6-fosfato por una isomerasa y ya regeneré, como se dan cuenta, si llego hasta este destino ya regeneré a la vía, ¿no? Al primer precursor con el que empecé esta vía, ya vuelvo a tener glucosa 6-fosfato. Pero por otro lado, la eritrosa 4-fosfato, estamos hablando de molécula de 4, podría condensarse con otra molécula de cirulosa, o sea, otro azúcar más, ¿no? Necesito más azúcares, otra cirulosa 5-fosfato que se formó, ya saben, desde arriba, una más, y ahora 5 más 4 tengo 9. Nuevamente, una transcetolasa viene a actuar aquí, a hacer una reestructuración, pero si yo tengo 5
nuevamente generaré fructosa, 6-fosfato, como aquí el destino fue generalmente, acá también queremos que nuevamente se genere la fructosa, y como tengo 6, ¿qué me quedaría? Una molécula de 3 adicionalmente, que sería nuevamente un gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede utilizar las enzimas de la vía glicolítica en ascenso, o sea que mejor digamos de la gluconeogénesis, ¿no? Y volver a regenerarme fructosa 6-fosfato, y a su vez también me puede regenerar este fructosa 6-fosfato. O sea que tengo doble producto sin azúcar, ¿no? Para volver a tomar la vía se me revierte. Entonces, según el tejido, a veces va a favorecer este destino, a veces va a estimularse más bien, no la parte no oxidativa, sino más bien la parte oxidativa, porque voy a querer más bien que haya la producción de NAD en algunos sentidos para que más bien haya nada, no más que nada. Entonces se va a potenciar la otra parte, mientras que otros tejidos quizás quieran más una fuente de aminoácidos, o capaz necesiten una fuente, como les digo, de pentosas para la formación de ácidos nucleicos, también puede ser, ¿no? Entonces esta vía puede potenciarse en sus diferentes puntos para favorecer la síntesis de algunos, en mayor cantidad, de algunos de los productos importantes que tenemos. Ahí, en esta diapositiva, ustedes pueden ver el resultado negro, ¿no? Hemos necesitado entonces en esta segunda fase, la segunda parte, la no oxidativa, hemos necesitado 3 moléculas de 5 carbonos, porque empecé pensando 2, pero por aquí sumé uno más, ¿se acuerdan? Sumé una pentosa más. Entonces, 3 carbonos para que se me sinteticen, ¿qué cosa? 2 moléculas de 6 carbonos, 2 fructosas se me estaban generando, ¿no? Más un gliceraldehído, ¿no? Eso es, o sea que tengo 3 por 5, 15, acá tengo 12, 13, 14, 15 también. Por eso les digo que esta etapa en realidad es una etapa de reorganización, ¿no? De reorganización de moléculas de carbonos. Esta vía les dije, ¿dónde se regula? Principalmente la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, su primera enzima, ¿no es cierto? Su primera enzima. Entonces podemos decir que el nivel de NAD-fosfato disponible, a medida que el NAD-fosfato reducido sea consumido por un proceso biosintético que lo haya necesitado, que por ejemplo se utiliza la biosíntesis, entonces el aumento de la forma oxidada estimularía que esta vía se active, porque esta es la vía que me va a llevar hacia la forma reducida, ¿no? A que se genere la forma reducida, que es lo que me interesa. NAD-fosfato reducido, más bien, ya sería un inhibidor, ¿no? O sea, NAD sin fosfato sin producir sería estimulador, mientras que el reducido sería más bien inhibidor, ¿no? Potente para esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que compite con el NAD oxidado por el mismo sitio de unión al enzima, o sea, por el sitio activo, ¿no? Esto sería la regulación de la fase oxidativa. En cambio, la regulación de la fase no oxidativa dependerá de la dotación de los precursores de 5 carbonos. Dijimos que la fuerza reductora no solamente es necesaria para las biosíntesis reductoras lipídicas, ¿no? De ácidos grasos y de colesterol, de algunos neurotransmisores, sino que también es importante para procesos de detoxificación, ¿no? Y acá ustedes pueden ver por qué este NAD reducido es importante para los eritrocitos, ¿no? Sabemos que en los eritrocitos vamos a necesitar agentes detoxificantes, decíamos, porque ellos no tienen organelas y por lo tanto van a necesitar ayuda para poder hacer la detoxificación de radicales libres, especialmente, como por ejemplo el radical superóxido, ¿no? El O2 negativo. Entonces, ese O2 negativo se puede convertir en peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno puede romperse, ¿no? En 2 moléculas de agua, porque ya nosotros sabemos, si es que pudiera actuar la catalasa
necesitamos del poder reductor, ¿no? Así que dos funciones importantes para el eritrocito, uno detoxificador y otro que su hemoglobina esté en el estado adecuado para poder fijar oxígeno. ¿Por qué en el gráfico aparecen dos glutatos? Necesitan dos. Metilperoxidasa aparecen Ya. Es que es por la cantidad de los hidrógenos que están viendo que el NAT va a donar, ¿no? Acá te están necesitando dos, pues igual son dos que van a dos donaciones, ¿no? Normalmente en el redondeo del cálculo serían dos, ¿no? Aquí estamos viendo igual la glutatión reductasa que trabaja, vamos a decir, de la mano con la glutatión reductasa, por lo que acabamos de ver su relación, ¿no? Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? Interesante esta vía también, ¿no? Porque hemos identificado cuáles son los aspectos más importantes. A ver, ¿qué ideas les han quedado grabadas? Lactato deshidrogenasa. Si les pregunto, ¿por qué sería importante la vía de las ventosas? ¿Qué me dirían? Precursor de aminoácidos aromáticos, ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho? A ver si estuvieron atentos. ¿Cómo? Detoxificación, ¿no? Relacionada a funciones detoxificantes, muy bien. Importante para la subsistencia de los eritrocitos, ¿no? O sea, para que se esté en su óptimo estado y no entre hemólisis, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Para la síntesis de los nucleótidos, muy bien. Para la síntesis de nucleótidos, porque también es fuente de pentosas, como les dije, ribosa, 5-fosfato, que cuando veamos la vía de metabolismo de síntesis de los nucleótidos, tanto puros como pirimidínicos, vamos a ver que hay un donante del esqueleto azúcar-fosfato de un nucleótido, por eso que el nucleótido es base hidrogenada, azúcar y fosfato. Entonces, le llamamos esqueleto azúcar-fosfato a estos dos componentes y una molécula común que una de las vías de salvamento, porque ahí vamos a ver dos vías, la de novo y la de salvamento. La de salvamento se recarga con estas ribosas fosfatadas, ¿no? Y acá necesitamos al precursor, como ustedes ven, que es